Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 18 de marzo del 2021. Ayer llegaron el 1.000.000 de dosis con las donaciones de la República Popular China de jeringuillas y algunas dosis adicionales. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero hay un tema internacional de repercusiones realmente trascendentes. Me refiero a unas declaraciones que tuviera el presidente Joe Biden respecto a su homólogo, el colega ruso Vladimir Putin, presidente de yo no sé cómo se llama, de la República Federal Rusa, antes de la URSS, la que yo conocí, la que donde viví. Bueno, el hecho es que al ser cuestionado y utilizó un calificativo que ha generado respuestas, aparte de ya decisiones económicas, por aspectos que tienen que ver con lo que los Estados Unidos han llamado como interferencia en política exterior. Hay una acusación del envenenamiento de un líder ruso, opositor, Navalny, y hay otros casos con sustancias radioactivas comprobados en el Reino Unido de opositores al gobierno del presidente Putin, que bueno, generaron aquella ley Magnitsky con la que fueron penalizados aquí varios ciudadanos dominicanos, y se habla ahora mismo que posiblemente los visados de que están implicados en el caso Pulpo, donde hay dos hermanos del presidente, estén afectados por esa ley. Hay un senador de la República, hay gente que están en el caso Odebrecht, que están afectadas por la ley Magnitsky, que te frisan todos los activos. Ese es el miedo, ese es el cuco que tienen a nivel internacional. Los que pues son afectados por violaciones de diversas índoles que están tipificadas en esa ley que los Estados Unidos pasó a raíz del asesinato de unos líderes opositores, o uno, en el Reino Unido. Entonces, a consecuencia de esas declaraciones y de las medidas que se anunciaban, porque también el FBI ha demostrado que hubo interferencia, intenciones de afectar las elecciones ahora a favor del presidente Putin, y Trump, y recuérdese que el presidente Trump hubo un juicio político que no pasó porque tenían control del Senado, pero donde se le acusaba siempre de que fue apoyado en las elecciones del 16, que derrotó a Hillary Clinton, por el gobierno ruso, que tenían cantidad de estructuras montadas, de informáticas y redes para modificar el voto y afectar las posibilidades de los demócratas. Pues bien, el gobierno ruso ha reaccionado de manera, vamos a decir que fuerte, retirando su embajador para consulta en los Estados Unidos. El embajador ruso ha sido llamado al Kremlin, a Moscú, y esa es una respuesta diplomática. En el mundo diplomático se usa como la más de las fuertes de las respuestas. Ahora mismo, en ese sentido, en términos, digamos, formales o medio formales, habría una especie de rompimiento de relaciones entre Rusia y Estados Unidos, fruto de que no hay un embajador, no hay un interlocutor válido que represente los intereses de la República Rusa en Estados Unidos. Eso es impactante, eso muestra realmente un nuevo enfoque del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, respecto a las posiciones rusas que habían venido siendo prácticamente aupadas, saltadas como cheerleader por los Estados Unidos por Trump. Por eso muchos decían que sabrá Dios qué le tendrá Putin por ahí escondido a Trump, que lo obligaba a comportarse de esa manera. Los 16 organismos de inteligencia norteamericanos decían que habían interferencia rusa y él decía que no, y que él creía que no porque Putin se lo dijo, el presidente Putin. O sea, él cree más en un ex coronel de la KGB, un hombre de la inteligencia, brillante, por supuesto, carismático y todo lo que usted quiera. Creía más que todas sus estructuras de seguridad, de investigación y de defensa nacional. Para que vean, bueno, eso tiene sus implicaciones en el mundo político, en el mundo económico e internacional.
definitivamente los Estados Unidos cambian, dan un golpe de timón a su política internacional en relación a Putin, a Rusia, con China, con el caso de Taiwán y con Corea, que está hablando de unos movimientos para prueba de armas y unas declaraciones que dio la hermana de Kim Jong-un en estos días. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto, pero definitivamente que con Trump había mucho de retórica, mucho de bla, 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 pero a la hora de la verdad era una especie de aliado de los soviéticos, de los rusos, Dios mío, lo que es el cerebro, de los rusos, y había erosionado prácticamente todo lo que era la alianza occidental en la OTAN con todos los países europeos. Ahí está el caso de Crimea, el caso de Ucrania, ¿verdad?, que fue atacada por Rusia, intervenida en una porción por unas discusiones, no, que no entro en los detalles, pero indiscutiblemente eso marca un antes y un después en relación a lo que había venido del 16 en adelante entre esos. Eso se va a resolver, olvídense ustedes, eso no va a pasar de ahí. Fue una declaración quizás un poco, el término utilizado por el presidente Biden quizás muy crudo, pudo haberse dicho de muchas otras maneras, pero eso no pasará de ahí, eso se retomará, pero definitivamente habrá una nueva relación entre ambos países. Ya hay sanciones económicas, que tienen que ver con las exportaciones y ese tipo de cosas. Veremos en el transcurso que se vaya desenvolviendo todo este caso, pero era importante hacer ese comentario antes de iniciar el programa por su trascendencia. Eso es una situación que va a impactar mucho en los mercados. Rusia está haciendo muy buena campaña de relaciones públicas, de hecho, con el uso de con la vacuna, con la Sputnik V. No que él está haciendo, ha obtenido muy buenos resultados porque esa vacuna, después de haber sido muy vapuleada por la prensa internacional y por los especialistas, porque no cumplieron los protocolos, se saltaron la fase 3 y andaban vacunando rusos ahí a todo lo que agarre, como uno sabe cómo se manejan, pues todo el mundo lo cogía con una pizquita de sal. Pero la vacuna ha demostrado ser, por ya los estudios científicos, todas las revistas especializadas, de las mejores en el mercado. Y a precios bastante asequibles. Bien, hablábamos de Rusia, nos caímos a las vacunas y tenemos que entrar, pues, por supuesto, a nuestro COVID diario de cada día. En el día de ayer se nos informó en el boletín 363 que habíamos tenido 11 pacientes, 11 muertos, y 570 nuevos casos. Ayer se tomaron 6.990 muestras, casi 7.000 muestras. Recuérdense que criticaba yo en el día anterior que solamente se habían tomado 2.000 muestras. Y de las 2.000, ayer se subió a 5, y de las 5 eran recurrentes. No dicen ahora cuántas de estas son recurrentes, pero 6.000, 7.000 muestras no es lo mismo que 2.000. ¿Correcto? Bueno, entonces en ese boletín 363 nos reportan que tenemos 570 nuevos casos, 11 pacientes fallecidos, 7 de ellos reportados como fallecidos, 7 de ellos murieron en el día de ayer. Sin embargo, a eso nos sube a 3.248 personas fallecidas por COVID desde el año, tenemos un año exactamente, 18 de marzo, para el 17 de marzo del año pasado, fue que se anunció el plan que entraba hoy. ¿Ustedes se recuerdan? Yo lo recuerdo, pero yo estaba buscando un papel que eso me generó unos costos, a mí, a unos socios extraordinarios, en tiempo, dinero, Bueno, 18 de marzo, justamente 18 días después de haberse detectado el primer caso del italiano que entró al país. Ese duró casi como tuvieron un resort en la clínica, ese se cogió como 4 meses. Me acuerdo que no lo presentaban ahí, salían en unos vidrios ahí, asustando a uno, como quien dice. Entonces, la positividad de las últimas 4 semanas está en 11,8%. Y la diaria, en el día de ayer, en función de esos 570 casos, a partir de 6.990 muestras, dio un 11,88%. Habiendo una queja del director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de que hay 20 municipios que tienen, me gustó el término, un silencio epidemiológico. Significa que no están reportando los datos. 20 municipios. 20, tenemos 32, no es. Sí, 32 provincias, municipios, ¿qué es lo que son los municipios? ¿Será cada municipio cabecera?
Bueno, municipio es lo que dice, yo no voy a entrar en eso. Entonces, respecto a la queja que nosotros hacíamos de las pocas pruebas que se estaban tomando y que ayer se elevaron a 7.000, de 2.000 a 7.000, es un 200, 300% y algo. Ojalá y sigan subiendo. Decía el director de epidemiología que no se debe a escasez de insumos, sino a falta de interés de la población, que la población no lo está demandando. Entonces, no se está haciendo una campaña agresiva de decirle a la población, porque la situación sigue, o sea, aquí no hemos corregido este estado de esto que tenemos, aunque también indica el jefe de epidemiología del ministerio que en la mayoría de los municipios de la República Dominicana tenemos alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Recuérdese que el umbral era, decíamos en una ocasión, que de 50 casos por debajo, por cada 100.000 habitantes, estaba sobre control. O sea que en la mayoría de los municipios ciertamente está la situación controlada. Y eso es bueno. Porque en la capital y en Santiago era que habían entre 100 y 120 casos por cada 100.000. ¿Recuerdan eso que lo repasamos por aquí un día? Bueno, entonces, eso por lo menos nos satisface y nos da un poco de aliento. Porque ayer llegaron el 1.000.000 de vacunas, nos costó 19 millones de dólares, nos salieron a 19. Recuérdense que la de AstraZeneca es la que cuesta 4, mientras que la de Moderna sale en 33 dólares. O sea que nosotros estamos en el rango intermedio, no nos fue tan mal. Creo que ayer veíamos un reporte que decía que costaban 30, la de Sinovac, la vacuna esta del laboratorio Sinopharm. Sinopharm tiene creo que 2 vacunas, la Sinovac y la otra que no recuerdo el nombre. Bueno, pero esta que nos llegó con 50.000 dosis donadas por el gobierno chino, más 51.200 jeringuillas. Recuérdese el lío que se armó con las jeringuillas. Después se anunció que habían sido donadas unas 500.000 por el sector privado, me parece. Y en estos días los Estados Unidos nos donaron creo que 200.000 jeringuillas. Bienvenido sea todo lo que se ha donado, mientras no sea golpe que no den, está todo muy bien. Entonces, bien por el gobierno que ha ampliado el rango, el diapasón de diversificación para la adquisición de las vacunas, porque si estuviéramos pendientes de Pfizer, estuviéramos totalmente fritos. Entonces, llegaron al 1.000.000 ayer, ¿no? Y están pendientes que se aprueben los permisos de exportación de parte del gobierno chino para otro cargamento de 1.000.000 más que deben llegar a final de mes. Estamos a 18, en una semana más aproximadamente, podría estar llegando, digamos que, otro 1.000.000 más de vacunas. También se informa que de esas vacunas que han llegado se van a guardar una porción para la segunda dosis. Actualmente de las que llegaron habían llegado 876.000 y 30 y 20 de las de ¿verdad? Sinopharm, de la Sinovac. Y habían llegado las primeras que llegaron, que se vacunó al personal médico de primera línea, fueron 20.000, ¿se recuerdan ustedes? Que se adquirió el gobierno dominicano del Serum Institute de la India, de la Oxford AstraZeneca, y esas se vacunaron los médicos. Y posteriormente el gobierno hindú de la India donó 30.000 muestras. O sea que con esas 50.000 se pudieron vacunar 25.000 con sus dosis, guardarla porque hay que ponerse, te pones de una, tienes que ponerte de la misma. Entonces se informa que los que ya se la han puesto, te tienen que poner la misma, como la que tenemos ahora mismo en la China, no hay ningún problema con eso. A los 28 días se les informa cuándo le corresponde y usted se la puede ya poner en cualquier lugar que le parezca. Lo que no debe dejar de ponérsela, no debe dejar que se le pase la fecha, no debe dejar que eso se quede ahí. Somos como somos, se nos olvidan las cosas, lo dejamos ahí a lo que agarre mi bon, pero no, hay que hacerlo, es importantísimo porque usted no está completamente protegido hasta que no tenga la segunda dosis, a menos que no sea la vacuna de Johnson & Johnson. La vacuna de Johnson & Johnson con una sola dosis creo que te protege hasta el 72% a los tantos días cuando empiezan a generarse los anticuerpos. Pero todas las otras vacunas, todas sin excepción, consisten en 2 dosis aplicables o a los 21 días o a los 28 días, o en el caso de AstraZeneca,
que es como se ha estado explicando en el Reino Unido, a pesar de todo lo que se ha dicho de los trombosis que le ha causado a una o a dos personas por aquí y por allá, se han vacunado ya más de 17 millones de personas, y si en 17 millones de personas le ha dado un patatú, un teque-teque, un no te meneo, lo que sea, a 100, a 50, a 10, a lo que fueren, eso es insignificante. Lo que pasa es que los medios y la comunicación y la importancia del tema hace que se magnifique y tenga una gran trascendencia y una gran difusión. También, porque es cierto, además estamos haciendo medicina, estamos haciendo investigación, estamos haciendo ciencia online. Estamos como el poema que él, haciendo camino al andar. Esas muestras, esas cepas se están mutando, se están cambiando, y esas vacunas que se están haciendo tienen la capacidad para con un requinte, como se dice, con un booster, con un empujito por aquí de una cosita más adicional, cubrir todas esas modificaciones que está experimentando este señor COVID. Entonces, es importante que usted tenga pendiente, y se puso su vacuna para no perder la fecha de su segunda inoculación. Eso es importante. Yo me inscribí en una página que salió, me dice, al otro día, si usted está en esta fase, entré a buscar, me guayé. Ahí me dijeron que no me tocaba. Bueno, pero nada, de que aparezca la mía, yo voy corriendo para allá. Mira a ver si usted tiene a alguien por ahí que yo lo pueda llevar para irme a poner. Entonces, como quiera que sea, es importante el esfuerzo que se ha hecho, la diligencia de las autoridades, la vicepresidenta muy activa, está dando la cara en cada una de esas cosas que están sucediendo en el sector, igual que el equipo que les rodea de las autoridades, los viceministros, ese señor de epidemiología, con un apellido ahí, yo no recuerdo, es Rowling, qué sé yo, que un apellido como medio extranjerizado. Pero lo felicitamos porque los resultados son ahí, están evidentes. Teníamos como 670,000 personas vacunadas, y con estas vacunas que llegaron, pues vamos a poder, por ejemplo, pienso que antes de que llegue la otra porción, a finales de mes, pues habremos cubierto pues la segunda fase, otros 600,000, y cubrir la fase 1 completa con todos los que entren hasta los 60 años, y de ahí bajar hasta de 59 para hasta los 18, y ahí entrando en las otras fases, como está previsto. Miren, el tema que nosotros hacíamos mención ayer, que se le acaba de dar respuesta hoy, ese que dice el director de epidemiología, que se están haciendo pocas pruebas PCR. Las autoridades no lo ocultan, no los quieren disfrazar, como pasaba anteriormente, que en el gobierno pasado no hacían las muestras para que no saliera la realidad. Mientras menos muestras tomabas, que 500 casos, 200, y tú llamabas, y que para internet nadie te cogía el teléfono, tú llamabas, nadie sabía. Entonces, ahora dice el director de epidemiología, no es porque nos falten insumos, no es porque no haya cómo hacerlas, es que la gente no está yendo a hacérselas. Entonces, bien que se le diera respuesta, aunque yo no entiendo por qué la gente no está queriendo ir a hacérsela, si nosotros la gente ni se ha vacunado, la gente que se ha vacunado no era la gente que se iba a hacer pruebas, porque son los adultos mayores, y eso han estado tranquilos en su casa, gracias a Dios. Pues son conscientes, saben el riesgo, y no son locos para salir a loquear a la calle. Además, ni tienen tampoco ese gran incentivo para salir a brujulear a la calle, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ahí entonces se está fallando en algo. Si ese es el diagnóstico, si esa es la razón, si eso está detectado, yo pienso que tiene que tener una motivación. ¿Por qué la gente no se está motivando para ir a hacerse las pruebas? No tienen miedo, no se sienten, no se está exigiendo. ¿Qué está pasando? Entonces yo creo que debe hacerse una apropiada campaña de comunicación, de concientización, para que la gente, ante el menor resquicio, duda o lo que fuese, pues vaya inmediatamente y poderlo aislar. Detección, seguimiento, aislamiento. ¿Recuerdan lo que les decía? Aquí de que se creó en estos días de que un equipo, ¿de acuerdo? Lo vimos por acá. Entonces, el primer tema, el PCR, las vacunas, las pruebas, que ahí entendíamos que estaba habiendo una falencia, por lo menos se les da respuesta.
Y el segundo tema que nos habíamos referido por aquí de manera insistente, desde la semana pasada, el tema de la Semana Santa, en donde coincidíamos con los especialistas del área, el doctor Yunen y otros tantos especialistas que dieron declaraciones, con el riesgo de que a partir de la Semana Santa se genere otro desmadre como el que hubo en enero, y que el gobierno ya le da respuesta, en cierto modo, con el decreto y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas para los días del asueto de Semana Santa. Jueves, viernes y viernes, sábado y domingo. Que el que ha viajado sabe que cuando vienes en la carretera, de donde quiera que vengas y pasas por un colmado, por un sitio de eso de bebida, el domingo eso es repleto hasta la tambora. Gente bebiendo en los sitios, porque es domingo de resurrección. Pero el Viernes Santo, en las playas, y el Sábado Santo, ustedes saben cómo es la cosa. La gente obviamente se va a artillar, pero el punto es que no beban en los sitios de expendio y no se hagan las aglomeraciones y no se hagan los tumultos, y eso está bien. Esa es una medida, es algo es algo. Algo es lo que se puede hacer, el arte de lo posible, hacer lo que se pueda hacer. Bueno, eso está bien. Lo otro es que también las autoridades han respondido a las nuestras y de sus especialistas, diciendo que se va a hacer más estricto, que arreciarán la vigilancia en Semana Santa. ¿En qué consiste ese fortalecimiento de la vigilancia? Que van a mantener una estricta vigilancia epidemiológica. Ahí es donde tengo no sé, el lenguaje está bien dicho, lo que no entiendo con qué se come eso, que en qué consiste esa estricta vigilancia epidemiológica si no se están haciendo pruebas generalizadas. Habrá entonces que salir a hacer pruebas masivas para detectar los casos. ¿Será eso? No sé, pero entiendo, si yo estuviera en el equipo, yo dijera, bueno, vamos a planificar un plan, el plan es post. Es post, lo que viene a posterior de la Semana Santa. Bueno, como no sabemos, como la gente no está motivada, entonces vamos a salir. ¿De dónde es que hubo movimiento? ¿Dónde hubo más holgorio? Se determinan los sitios calientes, entonces ahí se van y se hacen, entonces se toman muestras, como se hizo en operativos en otras ocasiones, ¿verdad? Y en los sitios turísticos de balneario y eso. Bueno, no sé, estoy dando ideas, pero me agrada que estamos coincidiendo con esos especialistas y que las autoridades le están dando respuesta a esos temas que nosotros hemos sobre lo que hemos martillado, porque lo hemos venido martillando por acá, porque queremos alertar y contribuir con nuestros pareceres, con nuestras opiniones, a que pues ellos pues mejoren las tomas de las medidas, y se las damos de gratis por aquí, cuando en otras cosas uno cobra bastante caro por las opiniones que emite. Así que nos agrada que, no sé, estarán oyendo el programa, me parece que sí, y es bueno, y están oyendo las opiniones de los demás especialistas, me parece que sí, y eso es muy bueno, y eso habla muy bien. Y 4 ojos ven mejor que 2, eso está estudiado, eso está demostrado. Bueno, el COVID nos sacó de nuestro carril, nos hizo que nuestro crecimiento económico cayera a menos 6,7%. Hay perspectivas favorables para ahora, para este año que transcurre. Tuvimos una caída de 1,8% en el producto en enero, en febrero, al primero 2 meses, entonces, cuando habíamos tenido 29, casi 30%. O sea que hemos avanzado bastante y se está retomando. Ahora entramos a la parte positiva, menos 1,8, ya estamos cerca del 0, de ahí iremos para adelante. Y la economía con la vacunación, turismo repuntando, etcétera, etcétera, va a caminar. Sin embargo, habíamos visto ayer cómo nosotros habíamos sido impactados de tal manera que más de 268,000 personas habían pasado por debajo de la línea de pobreza monetaria. O sea, que no producían los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades más básicas y perentorias. Entonces, hay unas opiniones de 3 economistas del país que dicen, plantean diversas medidas para que nosotros podamos pues recuperar el track, volver a la época prepandemia, al nivel de empleo que teníamos al 19,
a diciembre del 19, antes de entrar al año 20, este fatídico año pasado, en donde vino, ¿verdad?, el asunto de la pandemia y hubo que parar el país a partir de ahora de marzo, ¿verdad?, del mes de marzo. O sea, y dice que nos tomaría alrededor de 5 años para volver a ese nivel, para recuperar lo perdido, para poder reinsertar esas 268,000 personas al mercado laboral once again, de nuevo, ¿verdad? Pero que eso se podrá siempre y cuando logremos que nuestra economía tenga un crecimiento sostenido de alrededor de 5,5%, que es nuestro potencial de crecimiento. Y si pudiéramos crecer más como crecíamos en los años 97, 98, yo recuerdo, por encima, competíamos con China, Argentina crecía muchísimo en aquel entonces, 8 y así sucesivamente. Pero nosotros hemos venido creciendo prácticamente durante estos, del 2004 hasta la fecha, a unas tasas muy positivas, sobre 5 o 6%. Entonces, en el 2019 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 89,000 millones de dólares y en la pandemia eso se redujo a 78,000 millones. Ya ustedes ven, casi 21,000 millones de dólares perdidos. Para recuperar eso hay que guayar la yuca realmente como Dios manda, guayándose eso, la yuca. Si usted la guaya, se guaya aquí. Entonces, guayándose los dedos. O sea, el que quiere moño bolito tiene que aguantar jalones. Hemos contenido la pandemia. 500,000 personas, 500, casi 600,000 personas. Estos 268 fueron los que pasaron del nivel de pobreza. Casi 600 fueron las que se evitó que cayeran por debajo del nivel de pobreza, que se cayeran por las ayudas monetarias económicas de fase 1, fase 2, para ti, para mí, el subsidio bono gas, bono luz, etcétera, etcétera. Todo eso evitó que 600,000 personas más pues se fueran para allá. Y después que estás allá abajo, es lo difícil que es subir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice el economista de la UAS, Siriaco, el doctor Siriaco? Que se deben continuar los programas de asistencia social, o sea, los FASE, y aumentar los montos depositados. El único problema, doctor, es que de dónde se van a sacar los recursos. Ojalá y el gobierno dispone, pero no tiene recursos infinitos, ilimitados para poder seguir haciendo eso. Entonces, una cosa es lo que se quisiera y otra cosa es lo que se puede. Eso lo dice el economista Antonio Siriaco de la UAS. El economista Miguel Collado de Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, plantea que se deben aplicar reformas profundas que mejoren la competitividad y que generen un clima de negocios para que haya inversión, para que haya empleo, para que haya crecimiento económico. Yo voy más de la mano con esta postura, porque esta es la que puede generar los recursos para hacer la que dice el doctor Siriaco. Entiendo que no debe de haber diferencias. Él plantea que se debe volver a esas reformas que hicimos en los años 90, cuando se modificó el Código Tributario, cuando se eficientizó bastante la economía. Yo voy más de la mano con esto. Y por otro lado, la directora de la Escuela de Economía de la UAS, mi amiga Agnés Mirquella Mateo, estudiamos juntos la maestría en Economía, recuerdo. Ella no sabía que era directora de la Escuela de Economía de la UAS. Dice que la preocupación de ella es que toda la crisis económica ha caído en los hombros de las mujeres, prácticamente. Y veíamos el 51% de las pérdidas de los empleos había sido en las mujeres. Entonces, 241,000 mujeres fueron afectadas y 172,000 hombres. O sea, ciertamente ha habido un impacto desigual, lo veíamos ayer y lo comentábamos, ¿verdad?, de la pandemia por el género. Entonces, si las medidas van a ser aplicadas, tienen que ser más inteligentemente reenfocadas a las mujeres, que son las que mantienen en los hogares mayoritariamente y se ocupan también mayoritariamente y con las debidas excepciones más de los hijos. Pero nosotros los hombres estamos más involucrados en otras cosas, etc. Que medidas interesantes, inteligentes, pudieran ser entremezcladas una con otra, pero creo en que las reformas estructurales para corregir las distorsiones que ya hoy tenemos, esos excesivos gastos fiscales que tiene el gobierno, 6,000 millones, 6% del producto, todos esos cuartos del mundo, ahí se puede eficientizar bastante el gasto.
O sea, tiene la reforma fiscal integral que se vaya a aplicar, corregir, potenciar nuestra economía para que sea más enfocada hacia afuera, la educación, eficientizar ese 4%. Como alertaba de entonces el presidente Fernández, no es el 4% que dilapidó el gobierno de Danilo Medina, haciendo muchísimas escuelas en sitios donde no hay ni siquiera estudiantes, y comprando terreno en Cancalarrana al precio de Piantini, en el Distrito Nacional o de Serrayés, para negocios de los compañeritos del grupo danilista. Entonces, así no hay dinero que alcance, así no hay presupuesto que alcance, así no hay quien llegue a viejo. Ahora, las políticas que se tienen que aplicar, las medidas estructurales, tienen que ser enfocadas, yo comparto con el economista Di Franco, esas reformas estructurales para poder generar recursos, para poder generar ingresos que puedan mantenerlos focalizados los subsidios e incrementar los montos, condicionados a que lleven los niños a la escuela, pero que sea una escuela de calidad. Unos maestros que no quieren ir a dar clase. Vamos a ver en unos instantes los riesgos que va teniendo Latinoamérica y nuestro país también por este año perdido de la pandemia en el largo plazo, en la capacidad. Es una generación que está siendo afectada. Entonces, se dan cuenta ustedes, los países que crecen y se desarrollan invierten mucho en educación, en preparación de sus jóvenes, de su mano de obra, para que sean especializadas, para que puedan cobrar. Como les decía ahorita, las opiniones que uno da aquí, las da de gratis, pero yo cobro y facturo y caro. Porque a mí, por lo que yo pienso, por lo que yo he aprendido, por lo que yo sé, por lo que me parece. Bueno, si yo sé arreglar con un alambre, con un alicate, y si soy especialista en informática, en electrónica, yo cobro. Por eso yo no regateo cuando van a arreglar una cosa, porque yo no la hacía arreglar. Él sabe, él estudió, él se fajó, él aprendió, y eso hay que reconocerse, y hay que pagar su trabajo. Ay, pero eso sí está caro. Una señora que paga qué sé yo cuánto por un señor, por otra cosa en una tienda, ahí no reclama, ahí no ve ni siquiera la factura, porque así somos, los dominicanos somos así y yo también. Llega la cuenta en el restaurante, okay. Ahí se te excusa, si se equivocaron, si te metieron de más, el que no tiene, el que sabe de verdad, que comprende que puede suceder cualquier cosa de esa, no que haya mala intención ni mala fe, te metieron la cuenta de aquel a ti, se equivocaron, una cosa que pidió aquel, te lo digo, y yo no he comido caviar, yo lo que pedí fue un arenque. Tú te estás pagando por caviar. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.